Aleluya. Le hemos creído a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Hemos creído a Dios. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso. Amén. Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro dijo cómo Dios ungió a Jesucristo con poder, y éste anduvo haciendo bienes y libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Esa es la misión de la iglesia: predicar el Evangelio y a través del Evangelio traer liberación. De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el propósito del Evangelio: traer libertad a las almas, libertad de la esclavitud, libertad del pecado. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, hay resultados de ese encuentro, de esa vida con Dios. Anoche yo le hablaba a los hermanos acerca de la experiencia de la mujer samaritana. La mujer samaritana se encontró con Cristo en aquel pozo. La experiencia con Cristo transformó su vida y salió de aquel lugar para contar a los suyos lo que Cristo había hecho, y hasta el cántaro dejó allí en aquel lugar. Cuando Cristo viene a la vida de las personas, hay cántaros que tenemos que abandonar, dejarlos, aleluya, para entrar a Samaria. Y aquella mujer dijo: tengo que soltar este cántaro porque me he encontrado con Jesús, el agua de la vida eterna, y voy a contarle a los míos lo que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo importante cuando nosotros predicamos el Evangelio. Miren, aquí hay algo que yo quiero leerles a ustedes, porque esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada. El martes pasado, estuve hablando acerca de que tenemos que cuidarnos. La vida de santidad es importante, hermanos. No podemos venir a Cristo, aceptarle como el Salvador personal y seguir viviendo la vida que estábamos viviendo antes. Tenemos que romper con ciertas cosas que nos atan al mundo. Tenemos que despojarnos, tenemos que rechazar, tenemos que abandonar ciertos hábitos, ciertas costumbres, despojarnos de peso y de pecado y de cargas que muchas veces nos están asediando, para que podamos movernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el libro de los Hechos dice aquí en el capítulo 19, hay algo interesante en el ministerio del apóstol Pablo, y dice: y hacía, verso 11 del capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco, sé quién es, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído. Amén. Aquí quiero llegar. Los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros Amén. y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y después que sucede esto, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El contexto de ese versículo, y así crecía y prevalecía la palabra del Señor, era porque aquella gente que habían creído, Amén. los que habían creído, muchos de estos que practicaban la magia, la brujería o la hechicería, traían los libros y los quemaban. Amén. Eso me da una enseñanza a mí, amados hermanos. Limpiaron la casa. Hay que romper con todo aquello que nos ata al mundo, a la vida pasada, a la vida de pecado. Romper con la idolatría, con la hechicería, con todas aquellas prácticas mundanas que ataban nuestras vidas, que nos tenían atados. ¿Para qué tenerlas como trofeos en la casa? O como figuras decorativas. Hay gente que todavía guarda la manito de Santa Lucía, los ojitos de Santa Lucía, o la manito de azabache, para que no le echaran mal de ojo al niño o a la niña. Hermano, ya el Señor nos sacó de eso, nos liberó de eso. Así que no hay razón para guardar todavía el ombliguito del nene, que hay personas que por años lo guardaban. Y cositas así que parecen amuletos. Yo les llamo amuletos. Todos esos amuletos de la buena suerte que usted tenía, mire, usted tiene que romper con eso. Por si acaso tiene alguno escondido en la cartera. Algún amuletito, algo escondido, un changote, algo en su casa, mire, rompa con esa malicia, rompa con ese demonio. Sáquelo de su casa. La semana pasada estamos hablando de que no debe haber inmundicia. Todo el mundo debe estar fuera de la casa. Limpie su corazón y limpie la casa suya también. Amén, hermanos. Importante eso. Ya usted no prende velas como prendía antes. Ya los cuadritos aquellos y el indio o la india que usted tenía en su casa, ya usted no lo tiene. ¿O es que todavía tiene esos indios escondidos? ¿O es que todavía tiene los libritos del horóscopo escondidos? Y los libritos de la magia negra. O la muñequita negra, o los alfileres. Reprenda al diablo y deshágase de eso. Esos son demonios. Sí, Jesús, sí, Jesús. Hermanos, Dios nos está llamando a santidad. Amén. Sí, Jehová. Y a romper, estos son ejemplos. Que el Espíritu Santo hoy nos dé entendimiento de otras cosas. Que el Espíritu Santo nos revele otras cosas ocultas. Que están por ahí escondidas, que es necesario que se saquen, que nos despojemos de ellas, que las abandonemos, que renunciemos a ellas. Y cuando nosotros hagamos eso, así dice que crecía y prevalecía la palabra de Dios. Amén. Poderoso Jesús. Precioso Jesús. Miren, aquí hay un hombre, Evangelio según San Juan. Yo les voy a usar esto como ejemplo. No todas las enfermedades que a la gente le da es porque pecaron. ¿Se acuerdan el Señor Jesucristo que fue a sanar a un ciego y estaba el problema ese de que quién pecó, si su papá o su mamá, para que haya nacido ciego? Y el Señor dijo, no es que este pecó, ni que la mamá pecó, esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hay enfermedades que usted se las busca porque se desarregla. No se cuida. Pues entonces, si no se cuida, pues se va a enfermar este cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Si nos ponemos a comer y a comer y a comer y echarle a este cuerpo colesterol y grasa
y azúcar o sal, mire, usted se va a enfermar. Oiga, que somos locos con el pernil y con la chuleta. Y después estamos en la fila de los enfermos que vienen por nosotros. Que mira, eso se cura dejando de comer pernil, dejando de comer chuleta. Chicharrón. No puede caer. Dile Jehová para siempre, aleluya. Hay enfermedades que tienen cura de esa manera. Pero hay enfermedades. Aquí hay una situación en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y había un hombre que estaba al lado del tanque de Tesla. Hacía mucho tiempo que estaba ahí. Ahí habían cojos, ciegos, paralíticos, etcétera, etcétera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo ve, le dice: ¿quieres ser sano? El hombre le respondió, le dijo: bueno, yo no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que se agita el agua y entre tanto que eso sucede, cuando yo voy a él, otro desciende antes que yo y es sanado. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Pero hay algo que yo quiero llamarle la atención a ustedes. Versículo 14. Después, a ese hombre, después le halló Jesús en el templo. En el templo. El hombre estaba en el templo ahora. Después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Amén. Pecado tiene su precio. Cierto. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que le está queriendo decir al Señor: tú fuiste sanado. Y yo asumo y llego a la conclusión que esa enfermedad era causa de pecado. Y dijo: no peques más, porque antes pecaba. No peques más, porque si pecas y sigues en el pecado, te va a venir algo peor. Sí, Señor. Entonces hay enfermedades que vienen como algo peor por consecuencia del pecado. ¿Quiere mantenerse libre? Poderoso Jesús. ¿Ah? No peque más. Aleluya. Deje toda aquella cosa y todos esos vicios y todas esas prácticas que pueden traer consecuencias terribles del pecado. ¿Me siguen, amados hermanos? Llévese en este pensamiento hoy, corazones, porque estamos hablando de santidad. Amén. Estamos hablando de liberación. Sí, Jesús. Estamos hablando de crecer, de expandirnos. Estamos hablando de sanidad espiritual. Estamos hablando de restaurarnos, amados hermanos. Sí, Pero Jesús. tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Que el Señor nos dé entendimiento hoy. Vamos a estar de pie.